Imagínate, esto comienza en una tarde común, cuando un grupo de amigos adolescentes, todos alrededor de los 17 o 18 años, decide explorar una casa misteriosa en un barrio olvidado de la ciudad. Ese barrio era conocido por sus construcciones a medio terminar, calles descuidadas e historias que nadie lograba explicar muy bien. Ya sabes cómo es, la gente mayor habla de cosas raras, pero nunca da muchos detalles. Y, para muchos jóvenes, ese tipo de comentario solo sirve de incentivo para arriesgarse. En el grupo estaban Juan, Julia, Marcos, Clarisse y algunos compañeros más que siempre andaban juntos. Habían salido antes de clase ese día y buscaban alguna aventura. El calor de la tarde volvía el aire un tanto sofocante y aún así, una ligera brisa recorría las calles desiertas, levantando polvo de los solares vacíos. En cuanto se acercaron a la casa, un edificio de 2 pisos sin ventanas y con una verja rota, todos sintieron un escalofrío. Aunque el sol iluminaba el entorno, el lugar parecía envuelto en sombras, como si la luz se negara a entrar allí. Las paredes de hormigón estaban agrietadas en algunos puntos y se veían bloques apilados en otros, evidenciando que la construcción había quedado abandonada hacía mucho tiempo. Julia, la más sensible del grupo, empezó a sentir un hormigueo en la nuca. El corazón le latía cada vez más fuerte y susurró: «Chicos, tengo un mal presentimiento. Vámonos, por favor». Pero los demás, dominados por la curiosidad y tal vez por el afán de demostrar valentía, insistieron en seguir. Juan, siempre aventurero, fue el primero en pisar la galería de la entrada, empujando la verja. El metal chirrió, produciendo un sonido agudo que resonó en la calle silenciosa. Casi parecía una advertencia para no entrar. Apenas pusieron un pie dentro de la casa, notaron que todo estaba cubierto por una espesa capa de polvo. El olor a moho impregnaba el aire, pero a veces se mezclaba con un aroma extraño y dulce. Parecía algo podrido, aunque no del todo parecido a basura o comida en mal estado. Era una sensación incómoda que les revolvía el estómago. Un pasillo estrecho llevaba hasta una puerta de madera medio rota. El crujido de los cristales rotos y la basura bajo sus zapatos era el único sonido audible allí dentro. Cada paso resonaba y la tensión iba en aumento. Al fondo del pasillo, avistaron algo que parecía una escalera que bajaba al sótano y otra que subía al primer piso. «Yo iré al sótano», dijo Juan con voz firme, intentando ocultar su nerviosismo. «Mientras tanto, nosotros subimos a ver el piso de arriba», respondió Marcos, señalando la escalera que subía. Juan respiró hondo, sacó el móvil para usar la linterna y comenzó a descender. Cada peldaño de cemento crujía como si fuera madera vieja, lo cual resultaba bastante extraño. A medida que bajaba, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Era como si el sótano fuera un mundo aparte, desligado del resto. En cuanto llegó abajo, se dio cuenta de que el espacio era más grande de lo que pensaba. Parecía un almacén lleno de cajas polvorientas y muebles viejos. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. Una mesita de madera en un rincón, sobre la cual descansaba una Biblia abierta. La tapa estaba desgastada, pero aún se alcanzaba a leer la palabra Biblia en letras doradas. Alrededor de ella había un círculo de polvo, excepto justo en el lugar donde reposaba el libro, como si alguien lo hubiera tocado hace poco. Dio un par de pasos más, con el corazón latiendo a 1000, y fue entonces cuando oyó un susurro. Al principio, era un murmullo bajo, que fue cobrando fuerza, aunque seguía siendo ininteligible. Temeroso y a la vez curioso, Juan apuntó con la linterna hacia el rincón más oscuro del sótano, y allí vio una figura humana. Se quedó paralizado. Era una mujer, con el pelo desgreñado y la piel muy pálida. Parecía estar en shock o en trance. «Señora, ¿se encuentra bien?», le preguntó, la voz casi cortada. Ella no respondió. Solo pronunciaba palabras ininteligibles, como si hablara un idioma extraño o repitiera algo en bucle. Tenía los ojos hundidos y de pronto se giró para mirarlo directamente. Fue una mirada que le heló la sangre, mezclaba terror y locura al mismo tiempo. Juan se estremeció al escuchar cómo,
con voz distorsionada, ella pronunció algo parecido a «Ellos están aquí». El eco de esas palabras pareció llenar el sótano. La sensación era que algo o alguien rondaba el lugar, aunque él solo alcanzaba a ver polvo, cajas y muebles abandonados. Mientras tanto, en la planta superior, Marcos, Julia, Clarice y los demás se encontraban con un panorama casi tan aterrador como el del sótano. Aunque la casa estaba inacabada, tenía varias divisiones. Muchas no tenían ventanas ni puertas, y los huecos en el techo dejaban pasar débiles rayos de luz a la hora del atardecer. Pero aquello no resultaba reconfortante. Cada rayo dejaba ver más escombros, manchas extrañas en las paredes y un silencio que parecía con vida propia. Julia no dejaba de decir: «Esto está muy raro. Siento que alguien nos está mirando». Como si confirmara su temor, Marcos se detuvo de golpe en un corredor. Sus ojos se fijaron en el fondo de un pasillo largo, donde vio dos figuras inmóviles, aparentemente dos hombres parados, mirando al grupo, o eso creía, aunque sus rostros quedaban cubiertos por la sombra de sus sombreros. Nadie lograba ver sus facciones con claridad. Marcos intentó acercarse un poco, pero Clarice lo agarró del brazo, temblando. «No te acerques. Tengo un muy mal presentimiento». Lo más extraño era que, incluso en esa penumbra, el reflejo de la linterna de los móviles fallaba. Parecía que la batería se agotaba rápido y la luz titilaba, impidiéndoles ver detalles. La tensión crecía y empezaron a oír pasos, pero no veían a nadie andar. Sonaba como un zumbido, un eco que provenía de todas partes. De pronto, las sombras donde estaban aquellos hombres parecieron moverse, no como si anduvieran, sino como si la oscuridad ondulara, distorsionando la visión. Fue suficiente para desatar el pánico. Clarice soltó un grito y todos empezaron a correr. «Tenemos que salir de aquí ya», dijo Marcos en voz alta, sintiendo el corazón latir tan fuerte que dolía. Bajaron corriendo las escaleras, casi tropezándose con sus propios pies. Abajo, se encontraron con Juan, que salía del sótano con el rostro pálido y sudoroso. Tenía los ojos muy abiertos y apenas lograba hablar, haciendo gestos nerviosos. Ahí abajo, había una mujer susurrando. Cuando le preguntaron qué dijo ella, Juan tragó saliva y respondió: «Algo como, ellos están aquí». «No sé». El pánico se apoderó de todos. Todavía conmocionados, decidieron que debían huir cuanto antes. Pero, en ese preciso momento, todas las puertas y ventanas de la casa empezaron a abrirse y cerrarse con fuerza, aunque no hubiera tanto viento. Era como si la propia casa estuviera viva y tratara de retenerlos. Julia lloraba mientras corría y sentía que algo le oprimía el pecho. Aquel olor extraño, dulce y podrido, parecía llenar cada bocanada de aire que respiraba, y le daba la impresión de que algo se pegaba a su garganta. Marcos intentaba mantenerse firme, pero se le notaba el terror en la cara. Clarice no soltaba su mano, con miedo de que, si se separaban, algo horrendo la atrapara. Antes de salir del todo, Juan insistió en que alguien le acompañara de nuevo al sótano para ver a la mujer, en un intento de ayudarla o al menos entender qué sucedía. Pero, cuando bajaron de nuevo, ella ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaba la Biblia sobre la mesa, abierta en la misma página, cubierta de polvo, pero con huellas digitales todavía frescas. Trataron de hojear el libro buscando pistas, nada aparte de pasajes marcados al azar y notas confusas en los márgenes, como si alguien hubiera garabateado palabras sin sentido o dibujado símbolos extraños. Era perturbador y fascinante a la vez, pero el miedo superaba la curiosidad. Con el corazón en un puño y pasos temblorosos, subieron de nuevo y corrieron hacia la salida. El silencio fúnebre inicial se transformó en ruidos apagados, como si arrastraran cadenas en la planta superior y en golpes fuertes que retumbaban por los pasillos. Cada uno sentía la adrenalina a flor de piel, deseando llegar a la calle. Cuando por fin cruzaron la puerta de entrada y pasaron la verja oxidada, fue como si hubieran atravesado la frontera entre dos mundos. Fuera, la luz del atardecer parecía suave y acogedora, a pesar de que ya casi anochecía.
Una sensación de alivio indescriptible los invadió, pero también un atisbo de pavor permanecía. Todos se reunieron en la acera, jadeando, y se abrazaron instintivamente, sin saber qué decir. La casa seguía allí, impasible. Parecía vigilarlos con sus ventanas vacías, como ojos que guardan un secreto. No se veía un alma en la calle, solo el viento que soplaba levantando polvo. Y la sensación de que algo los había seguido hasta la salida seguía flotando en el ambiente. En los días siguientes, cada uno afrontó el trauma a su manera. Julia empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con la mujer del sótano, repitiendo una y otra vez aquellas palabras aterradoras. Juan, quien se creía el más valiente, comenzó a replantearse su actitud. Se sentía incómodo por no haber podido ayudar a la mujer, sobre todo por no entender su presencia allí. Marcos y Clarice evitaban hablar del tema en público, pero en conversaciones más íntimas confesaban que aún veían sombras al cerrar los ojos, sombras que recordaban a aquellos hombres del pasillo. Algunos trataron de encontrar explicaciones racionales. Quizá eran vagabundos, sería el efecto de la tensión que sentimos, tal vez solo fue un susto colectivo. Pero en la memoria quedaban detalles que no encajaban en una explicación simple. Ese olor dulce, los movimientos de las sombras, los ruidos de cadenas, las puertas que se azotaban solas, la Biblia con marcas de dedos. Con el paso del tiempo, el grupo evitó regresar a ese barrio y menos aún acercarse a la casa. Pero, cada vez que alguien sacaba el tema, se hacía un silencio de unos segundos. Parecía que algo seguía viviendo en cada uno de ellos. Un recuerdo, un miedo primigenio, o quizá la certeza de que el mundo puede ser más extraño de lo que uno imagina. Años después, en reuniones familiares o reencuentros de exalumnos, a veces salía la historia. Algunos se reían, tratando de tomarlo como un cuento de terror tonto de la adolescencia. Otros se ponían serios y recordaban los detalles, sintiendo de nuevo el corazón agitado. Lo cierto es que nadie lo olvidó jamás. Y, si alguien preguntaba por qué nunca volvieron, la respuesta era escalofriante. Hay cosas que es mejor dejar como están. Hay puertas que no deberían abrirse jamás. Esta experiencia marcó para siempre la vida de ese grupo. Aprendieron que la valentía puede ser una virtud, pero que también existe una fina línea entre ser valiente y poner la propia vida y cordura en riesgo. No todas las casas abandonadas son solo montones de piedras y ladrillos abandonados al paso del tiempo. A veces, guardan historias, secretos y presencias que desafían nuestra comprensión. Así termina la historia de esos amigos que, en una tarde cualquiera, decidieron dejarse llevar por la curiosidad y descubrieron que hay fuerzas al acecho en lugares oscuros que no entendemos. Si hay algo positivo que rescatar, tal vez sea este consejo. Respeta tus instintos y, si sientes ese escalofrío, piénsatelo 2 veces antes de entrar donde no te han invitado. Después de todo, por muy escépticos que seamos, es difícil negar que ciertos sitios parecen tener voluntad propia. Y si escuchas susurros a tu alrededor, ya estás advertido. Puede que no estés tan solo como crees. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, cuando uno tiene 13 años, el mundo parece estar a nuestros pies. Cada esquina puede ser una aventura, cada ruido del viento moviendo las hojas puede ser una invitación para imaginar monstruos o tesoros ocultos. Yo, Mark, James y Matt éramos exactamente así. 4 amigos inseparables, siempre inventando alguna locura para entretenernos. Nuestra rutina solía ser sencilla: levantarnos temprano, ir a la escuela, volver por la tarde, hacer la tarea rápido o posponerla y salir a la calle con la bicicleta, el skate o simplemente caminando. Nos creíamos muy valientes, pensábamos que nada malo podía pasar de verdad. Que, si pasaba, lo resolveríamos porque éramos invencibles. Pero, ese día en particular, nos pasamos de la raya. Era otoño. Las hojas de los árboles estaban amarillas y anaranjadas, formando alfombras suaves en la acera. El sol se ponía más temprano, pero aquella tarde aún brillaba fuerte, dando esa sensación acogedora de día perfecto para aventuras. La calle estaba silenciosa,
Casi no había coches y solo se oían los pájaros y el viento. Parecía todo normal, y sin embargo, se percibía una tensión en el aire que no sabíamos explicar. Ya sabes, esa especie de sexto sentido que a veces uno tiene, pero prefiere ignorar. En nuestro barrio, todas las casas estaban bien cuidadas, con jardines llenos de flores y muros pintados, menos una, la vieja casa del señor Campbell, o, como la llamaba todo el mundo, el viejo Campbell. Desentonaba del vecindario porque siempre tenía las ventanas cerradas, la pintura desgastada y agrietada, y un patio lleno de maleza alta. Todos tenían alguna historia de terror sobre ese lugar. Algunos decían que él era exmilitar y que traía cicatrices de guerra. Otros contaban que escuchaban ruidos extraños por la noche. Lo cierto es que nadie se atrevía a entrar para verificar. El hombre en sí era gigantesco, alto y robusto, con brazos que parecían troncos. Llevaba una barba que casi le cubría todo el rostro, y sus ojos eran de un tono grisáceo, a la vez amenazador y misterioso. Nadie sabía mucho de él, solo que no le gustaban las visitas y que casi nunca salía. Las otras familias del barrio le tenían miedo, y los adultos solo decían que era grosero y maleducado. Sin embargo, ese día estaba tan tranquilo que hacer algo emocionante parecía una buena idea. Y entonces surgió el plan de tocar y correr, o Ding Dong Ditch. Para los cuatro, era solo otro juego adolescente que implicaba algo de valentía absurda, tocar el timbre de alguien y huir antes de que nos descubrieran. Por lo general, lo hacíamos en casas de vecinos más simpáticos, que como mucho se asomaban con un "¿quién anda ahí?" y que al abrir la puerta no encontraban a nadie. Aquella tarde, ya habíamos tocado el timbre de unas 3 casas. Nos reíamos, corríamos, nos escondíamos detrás de los árboles y nos marchábamos de puntillas, sin que nos vieran. Pero, de pronto, Mark, con esa sonrisa traviesa que revelaba que iba a hacer alguna locura, soltó: ¿qué tal si tocamos el timbre del viejo Campbell? En ese momento, sentí un nudo en el estómago. James y Matt se miraron mutuamente, con clara inseguridad. La casa del señor Campbell era un lugar que todos evitaban. Nadie quería llamar la atención de alguien tan intimidante. Pero Mark insistía, decía que teníamos que demostrar nuestra valentía. Intenté advertirle. Escuché que lleva un rifle en casa. Que está loco. ¿Qué pasa si ocurre algo? Mark se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Crees que va a dispararnos? Son historias que la gente se inventa. James y Matt también dudaban, pero acabaron aceptando, tal vez para no parecer cobardes. Éramos amigos y ya estábamos acostumbrados a seguir las locuras de los demás. Solo que esta vez, la locura iba a llegar más lejos de lo que imaginábamos. Nos acercamos a la casa del señor Campbell. La verja estaba abierta, pero chirriaba con el más mínimo roce, como si tuviera 100 años de herrumbre. Afuera había unos cubos de basura y una bombilla amarillenta y sucia en el porche, encendida incluso de día. Parecía la escena de una película de terror. Nos agachamos tras un coche abandonado en la calle. Mark tomó la delantera. Voy a tocar el timbre y volver corriendo. Ustedes se quedan vigilando desde lejos. El corazón me latía a 1000. Me sudaban las manos y sentía un frío en el estómago que me decía no lo hagas. Pero Mark avanzó. Se acercó a la puerta, apretó el botón del timbre, que hizo un dindón raro, medio roto, como si no se hubiera usado desde hacía años, y volvió corriendo a esconderse tras el coche con nosotros. Fueron unos segundos de puro suspense. La puerta se abrió con un crujido seco. Entonces vimos al viejo Campbell, alto, enorme, con el ceño fruncido, como si ya estuviera de mal humor antes de que pasara nada. Observó el jardín, avanzó con pasos firmes, se acercó a los cubos de basura, como esperando encontrar a alguien escondido. Nosotros apenas respirábamos, quietos como estatuas. Parecía que si movíamos un dedo, nos descubriría. Al no ver nada, el señor Campbell soltó un gruñido y volvió adentro, cerrando la puerta de un portazo. Solo entonces soltamos el aire que teníamos contenido. «¡Guau! Eso estuvo demasiado cerca», dijo James, secándose el sudor de la frente.
Yo ya había tenido suficiente adrenalina, pero Mark, evidentemente, no. Vamos, una vez más, solo para ver cuánto se enoja. Matt y James trataron de detenerlo, pero Mark era testarudo y se fue antes de que pudiéramos impedirlo. Tocó el timbre por segunda vez. Esta vez, el viejo Campbell abrió la puerta con tanta fuerza que el ruido resonó en la calle. Dio un paso hacia afuera y otro, y cogió algo que estaba apoyado en la pared. Mi corazón se heló al ver la silueta metálica, larga y amenazante. Era, de hecho, un rifle. Nosotros no podíamos apartar la vista. Era imposible. El viejo apuntaba ligeramente, como buscando un objetivo. Caminó alrededor de su patio, pateó una caja vieja de un rincón, revisó detrás de un arbusto lleno de hojas secas y escupió en el suelo con desprecio. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía moverlas. Miré a Mark, que ahora tenía la cara pálida, y comprendió, tal vez por primera vez, la gravedad de su juego. De nuevo, el viejo Campbell entró en la casa, pero no cerró del todo la puerta. La dejó entornada, como si quisiera salir en cualquier momento. Ya, mejor nos vamos antes de que esto se ponga peor, susurré, con la voz temblorosa. James y Matt asintieron con la cabeza. Pero Mark, una vez más, quiso un tercer timbre. Quizás por empeño, por la adrenalina, o por no salir derrotado. Sin decir nada, se lanzó de nuevo. Mark se agachó y corrió hasta el porche. El timbre, medio roto, no produjo el dindón normal, sino un sonido más estridente, casi un grito electrónico. Solo que, esta vez, el señor Campbell ya estaba esperando. Probablemente vigilaba por la rendija de la ventana o de la puerta. De pronto, todo pasó muy rápido. La puerta se abrió de golpe y oímos ese chasquido inconfundible de un rifle destrabándose. Mark gritó: «¡Corran!». Fue la señal que necesitábamos. Todos saltamos y salimos corriendo calle abajo, sin mirar atrás, con el corazón en la boca. El miedo se apoderó de mi cuerpo de tal forma que mis piernas corrían por instinto. Fue la huida más desesperada de nuestras vidas. Solo podía oír mis propias pisadas atropelladas, mi respiración agitada y la voz grave del viejo Campbell a nuestras espaldas, gritando insultos y amenazas. Volteé la cabeza un segundo y lo vi corriendo, con el rifle en mano, la cara roja de furia. Se detuvo junto a un árbol, como si buscara un ángulo para dispararnos. «Los atraparé», gritaba, y su voz resonaba en mi cabeza. Teníamos que escapar. Sabíamos que la única forma de despistar al viejo Campbell era meternos en una zona más densa, donde no pudiera vernos bien o le costara pasar. El mini bosque del barrio era perfecto, una franja llena de pinos y robles, con ramas y hojas acumuladas en el suelo, un lugar donde casi nadie entraba en esa época por miedo a los insectos o a lo desconocido. Entramos al bosque corriendo. Las ramas nos golpeaban la cara, las hojas secas crujían bajo nuestros pies y cada chasquido sonaba como un disparo en mis oídos. Estábamos desesperados, corriendo sin rumbo, intentando encontrar una salida de ese laberinto de árboles. En medio de ese caos, Mark tropezó con una raíz. Lo vi caer de rodillas, casi golpeándose la cabeza contra el tronco. Matt regresó para ayudarlo a levantarse. Oíamos ruidos detrás de nosotros, pasos pesados o tal vez era imaginación nuestra. Yo no quería descubrirlo. Seguí corriendo, sentía que me ardían los pulmones de tanto aire que necesitaba. Llegamos a un claro iluminado por un rayo de sol. Nos detuvimos solo unos segundos, completamente sin aliento, y nos miramos. La cara de Mark estaba llena de tierra y sudor, pero aún con esa expresión de quien no creía lo que estaba pasando. James se secaba el sudor del cuello. Matt no dejaba de observar cada arbusto, cada sombra, esperando que apareciera el rifle del viejo Campbell en cualquier momento. «Hay que seguir», dije, con la voz entrecortada. Sin dudar, atravesamos el claro y seguimos hasta salir al otro lado del bosque, a un barrio cercano. Respirábamos tan fuerte que sentíamos dolor en los pulmones. Las piernas pesaban como plomo. Todos teníamos la cara roja, no solo por el cansancio, sino también por el pánico que aún corría por nuestras venas.
Al fin llegamos a una calle concurrida y dimos gracias a Dios. Era una zona con una pequeña tiendita en la esquina. Entramos casi tirando la puerta. El dueño, un señor de pelo blanco y mirada amable, nos observó atónito. ¿Qué les pasa? Parecen haber visto un fantasma, preguntó. No pudimos responder de inmediato. Necesitábamos recuperar el aliento. Compramos una botella de agua, que casi vaciamos después de que cada uno bebiera grandes tragos. Nos quedamos ahí un rato, sentados en el suelo, apoyados en la pared, sin hablar. La adrenalina seguía al tope. La verdad es que casi vimos un fantasma. No era un fantasma literal, pero el viejo Campbell bien podría habernos herido o algo peor. El impacto de ver aquella arma, la intensidad de la huida, todo seguía dando vueltas en mi cabeza como una pesadilla. Tras unos minutos, volvimos cada uno a su casa, muy despacio, evitando a toda costa pasar cerca de la casa del señor Campbell. Nadie se atrevía a arriesgarse otra vez. Ese mismo día, nos reunimos en el porche de la casa de James. Ya anochecía. El atardecer pintaba las nubes de naranja y violeta, pero en nuestros rostros cansados y asustados no había nada de hermoso. Fue entonces cuando Mark habló. Chicos, lo siento. Me pasé. No debí haber insistido. Casi nos meto en un problema muy serio. Claro que no estábamos contentos con lo que sucedió, pero ver a Mark arrepentido aliviaba un poco la tensión. Cada uno relató cómo se había sentido. Matt admitió que pensó que se desmayaría del terror. James no podía dejar de temblar. Yo solo imaginaba lo que habrían pensado mis padres si llegaban a saber que casi me disparan por una broma tonta. Hicimos un pacto en ese momento. 1. Nunca volver a hacer ese juego de tocar y correr, especialmente si era con alguien evidentemente irascible o peligroso. 2. No contar lo ocurrido a nadie más, porque, aparte de temer un gran castigo de nuestros padres, no queríamos tener al viejo Campbell detrás de nosotros de nuevo. Aún después, cuando teníamos que ir al colegio o regresar a casa, evitábamos por todos los medios pasar por esa calle. Sí, por casualidad, veíamos al viejo Campbell sacando la basura, cruzábamos la calle o esperábamos a que volviera a entrar. Solo con sentir su mirada ya nos recorría un escalofrío. Con el tiempo, seguimos con nuestras vidas, hicimos más tonterías típicas de adolescentes, pero nada que superara el pánico de ese día. A veces, en nuestras conversaciones, alguien preguntaba, ¿se acuerdan de aquella vez? Y ahí nos deteníamos. Era como si recordar más detalles trajera de vuelta toda esa sensación de miedo, aquella carrera desesperada, los sonidos y olores de aquella casa vieja y del bosque. Y nos recordaba que no éramos tan invencibles como pensábamos. Hoy, cada uno creció y tomó su propio rumbo. Pero siempre que paso por un lugar medio abandonado, que veo una casa con ventanas tapadas o una puerta chirriante, me vuelve ese escalofrío. El recuerdo de que un simple timbrazo casi se convierte en una pesadilla sin retorno. Y es imposible no pensar cómo un acto tan inocente puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Si alguna vez notas en el aire ese clima diferente, esa calma que en realidad no es calma, sino anuncio de algo mucho más grande, préstale atención. Confía en tu instinto. A veces es mejor retroceder que arriesgarse a ver lo que ocurre. Al fin y al cabo, hay gente que no está para bromas, y un simple juego puede convertirse en una película de terror. Y recuerda, no todas las puertas deben molestarse. Nunca sabes qué, o quién, te espera al otro lado, dispuesto a transformar una broma en algo que marcará tu memoria para siempre. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínate, ¿conoces esa emoción que sentimos cuando estamos a punto de comenzar una nueva etapa en la vida? Pues eso fue exactamente lo que sintió Pedro cuando decidió alquilar una pequeña casa cerca del campus universitario. Tenía 20 años, una sonrisa llena de esperanza y la cabeza repleta de sueños. Al fin podría tener un lugar para llamar mi espacio. No era una mansión, ni de cerca, pero tenía un dormitorio pequeño, una cocina sencilla,
una sala donde apenas cabía un sofá y en lo alto, un ático oscuro. La casa era antigua, con paredes descascaradas aquí y allá, pero conservaba cierto encanto. Al frente había un jardincito que llevaba tiempo sin cuidados, aunque Pedro ya planeaba plantar flores en cuanto se acomodara en la universidad. Se pasaba el día imaginando cómo sería desayunar allí, viendo salir el sol mientras avanzaba en los apuntes de clase. Las primeras jornadas transcurrieron en paz. Pedro madrugaba, abría las ventanas y respiraba aire fresco. Toda la cocina olía a pan tostado y café. A él le encantaba comer cheerios. Decía que era el desayuno oficial de los universitarios, y en la cocina se sentía tan cómodo que hasta le parecía que los ruidos de madera crujiente eran relajantes. Parecía que por fin había encontrado el lugar perfecto para concentrarse en sus estudios. Sin embargo, bastó con que llegaran las primeras tormentas para que la armonía se tambaleara. El viento soplaba con fuerza, las puertas parecían cerrarse solas y ese silbido del aire colándose por las rendijas de las ventanas sonaba extrañamente insistente. La casa empezó a emitir crujidos en mitad de la noche, ruidos que Pedro atribuía a la madera vieja, pero que le aceleraban un poco el corazón. Todo continuó dentro de lo normal hasta que Pedro comenzó a escuchar pasos en la cocina. Un toc-toc como de alguien caminando, cuando él mismo estaba allí, parado, lavando los platos. Llegó a mirar por encima del hombro, pero, claro, no había nadie. Solo esos viejos azulejos desteñidos y el fregadero lleno de platos. «Será mi imaginación», pensó, con una sonrisita nerviosa. Pero la noche siguiente, un ruido estruendoso lo despertó de golpe. ¡Bam! Parecía que algo se había caído en la sala o que alguien había dado un portazo con fuerza. El corazón de Pedro se aceleró tanto que casi sentía que le salía por la boca. Encendió la luz y recorrió la casa, revisando cada esquina. Todo seguía en su sitio. La quietud era tal que, en lugar de tranquilidad, transmitía la sensación de que algo se ocultaba. ¿Alguna vez has sentido que te observan a pesar de estar solo? ¿Ah? Justo así se sentía él. Lluvia, fiebre y el ático. Días después, el clima empeoró. Una fuerte lluvia azotaba la casa y el viento rugía, haciendo temblar las ventanas. Para colmo, Pedro enfermó con un resfriado tremendo, que le causaba fiebre alta y dolor de cuerpo. Aún así, necesitaba estudiar, así que pasó todo el día acurrucado en el sofá, tapado hasta el cuello, intentando leer algunas notas de clase. Fue entonces cuando escuchó, por primera vez, un sonido que provenía del ático. Un toc-toc-toc rítmico, como de alguien que camina de un lado a otro incansablemente. Al principio, trató de ignorarlo. Debe de ser el viento golpeando alguna tabla suelta, pensaba. Pero el ruido persistía, cada vez más evidente. Cansado de esa incertidumbre y sabiendo que no lograría conciliar el sueño con la cabeza dando vueltas, Pedro juntó valor. Subió la estrecha escalinata que conducía al ático, usando la linterna del celular para alumbrar. Los escalones crujían de un modo siniestro, como si fueran a romperse. Allá arriba, el olor a polvo mezclado con humedad era tan penetrante que le ardía la nariz. Iluminando el lugar, solo vio cajas viejas apiladas, telarañas y algunas maletas antiguas. Nada que se moviera. Nada que explicara ese extraño ruido. Sin embargo, la sensación de que algo invisible lo observaba aumentaba a cada segundo. La linterna titiló, casi apagándose. Pedro sintió un escalofrío tan fuerte que le erizó cada cabello de la nuca. Fue suficiente para que saliera corriendo de vuelta a su habitación, empapado en sudor, aún febril, repitiéndose una y otra vez, «Solo es mi imaginación. Es solo mi imaginación». Tras esa experiencia espeluznante, la casa pareció cobrar vida. Las luces parpadeaban sin razón, el grifo de la cocina amanecía abierto aunque Pedro juraba haberlo cerrado antes de dormir y los objetos aparecían en lugares distintos de donde él recordaba haberlos dejado. Por ejemplo, el paquete de cheerios, que solía estar en la repisa, un día lo encontró encima de la nevera, sin recordar haberlo movido. Pedro se sentía cada vez más exhausto, más tenso. Tenía la impresión de que la casa le robaba la energía,
transformando aquel rincón de estudio en un sitio donde reinaba el miedo. Intentaba distraerse oyendo música o invitando a amigos a pasar la tarde, pero nadie notaba nada raro, al menos de día. El problema era siempre por la noche, cuando los ruidos y esa sensación de estar vigilado se hacían casi insoportables. Fue en una madrugada fría y silenciosa cuando Pedro experimentó el punto máximo de terror. Despertó sobresaltado, sin saber por qué, y se quedó acostado mirando el techo oscuro. Quería volver a dormirse, pero percibió un leve sonido. Al principio pensó que era la lluvia, aunque no llovía. El ruido venía del interior de la casa. Entonces lo oyó, una risa infantil que resonaba débil y prolongada, como si viniera de muy lejos pero, a la vez, lo bastante cerca para estremecer a cualquiera. Era la voz de un niño riendo con suavidad, como si jugara. Pedro sintió que el corazón se le contraía. ¿Cómo era posible una risa de niño si vivía solo? Se incorporó de un salto y encendió la luz de la habitación. El ruido cesó, pero, segundos después, volvió a escucharse un poco más fuerte. Parecía provenir del ático, la misma risa que se repetía, como si el niño anduviera corriendo allí arriba y se divirtiera con algo que solo él comprendía. Pedro sintió un pánico tan intenso que apenas podía mover las piernas. Se le secó la garganta. Quiso gritar, pero no le salía la voz. Tuvo que reunir todo el coraje posible para abrir la puerta del cuarto. En el pasillo reinaba la oscuridad. Pensó en subir de nuevo esas escaleras, pero el miedo era más fuerte. En su lugar, agarró el celular, la cartera y las llaves, y salió corriendo de la casa, sin preocuparse por apagar las luces o cerrar la puerta. Subió al coche, puso en marcha el motor con las manos temblorosas y se alejó a toda velocidad. Fue directamente a casa de un amigo, al que despertó en plena noche. El amigo se extrañó al ver a Pedro tan pálido, sudoroso y balbuceando cosas sobre una risa de niño en el ático, pero le ofreció un sitio para pasar la noche. Así, Pedro durmió allí, con el corazón aún en vilo, aunque un poco más tranquilo al encontrarse lejos de esa casa. A la mañana siguiente, un poco más calmado pero todavía en shock, Pedro decidió que necesitaba explicaciones. Llamó a doña Ivone, una anciana de cabellos blancos que vivía cerca del campus y era famosa por conocer la historia de casi todas las casas antiguas de la región. Al oír el relato de Pedro, ella suspiró y empezó a relatar. Hacía muchos años, allí había vivido una familia numerosa con varios hijos. Cierta noche, en medio de una tormenta, uno de los niños desapareció misteriosamente. Lo buscaron por toda la ciudad, pero jamás lo encontraron. Desde entonces, quienes habitaban esa casa describían sonidos en el ático, risas o llantos de un niño y pasos en la madrugada. Igual que Pedro, todos terminaban yéndose sin querer mirar atrás. Pedro sintió una mezcla de tristeza y miedo al escuchar esa historia. Por un lado, supo que no estaba loco, algo realmente extraño ocurría en esa casa. Sin embargo, no se sentía con fuerzas ni ganas de seguir viviendo allí. Aquella casa, que inicialmente representaba libertad e independencia, ahora era un lugar donde sus peores pesadillas se materializaban. Por eso, tomó la determinación de cancelar el contrato de alquiler. Reunió a unos amigos y regresó a la casa al mediodía, porque con el sol, uno siente más valor para empacar sus pertenencias. Cada caja que llenaba, cada objeto que guardaba en el coche, le recordaba el terror que había vivido las últimas noches. Sentía que todo pesaba el doble, como si las paredes estuvieran cargadas de recuerdos horribles. Cuando casi había terminado, algo helado rozó la nuca de Pedro. Se asustó tanto que dejó caer un libro al suelo. En ese corredor, juraría haber escuchado un susurro infantil, parecido a un leve "no te vayas". Se paralizó un instante con el corazón latiendo con furia. Luego, encontró la valentía que le quedaba para recoger las últimas cajas, salir de allí y cerrar la puerta. Nunca volvió. Nadie sabe a ciencia cierta que habita en ese ático. Unos creen que el espíritu del niño desaparecido sigue atrapado allí, incapaz de descansar. Otros dicen que la casa fue escenario de algo aún más siniestro y, por tanto, jamás tendrá paz. El caso es que,
Después de que Pedro se marchara, la casa quedó desocupada por meses. De vez en cuando, se escucha a algún curioso comentar ruidos extraños al pasar por allí de noche o luces débiles que parpadean en las ventanas del ático. Pedro, mientras tanto, continuó con su vida. Se mudó a un lugar más caro, pero mucho más tranquilo. Volvió a concentrarse en los estudios, se graduó y ahora lleva una vida normal. Aún así, a veces se despierta en la noche sudando, recordando la risa infantil que resonaba en su memoria. En esos momentos, solo logra rezar para que aquello nunca lo vuelva a encontrar. Esta es la historia de Pedro, un universitario que buscaba un hogar sencillo y terminó viviendo una experiencia aterradora. La vida está llena de hechos que no podemos explicar, y muchas casas antiguas encierran secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Así que, si algún día buscas una vivienda barata y acogedora, recuerda, a veces el precio es bajo porque hay algo que nadie quiere, o puede, tener cerca. Al final, Pedro aprendió que la paz interior no tiene valor monetario. Prefirió abandonar la casa y conservar su cordura. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Ignorarías esos ruidos extraños en el ático o saldrías corriendo de inmediato? Sea como sea, vale la pena averiguar la historia de cualquier casa antigua antes de instalarse en ella. Y si por casualidad oyes pasos de noche o risas que no pertenecen a nadie con vida, bueno, tal vez sea hora de hacer las maletas. Ahora lo sabes, una modesta vivienda puede convertirse en un nido de pesadillas. Espero que hayas disfrutado esta versión más extensa y detallada. Pero cuidado, si escuchas una risa aguda resonando en la oscuridad, piensa 2 veces antes de asomarte al ático. Después de todo, algunos secretos es mejor dejarlos donde están. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.